buena nueva, Padre, y te damos la bienvenida. Mi amado Espíritu Santo de Dios, toma el control absoluto y sobrenatural, Padre. Te damos gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de tu amado Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, mi amado Mesías, Hijo de Dios. Amén, amén. Bienvenidos a cada uno. Tenga un cordial bienvenida a esta vigilia que estamos desde las 6 de la tarde el día de ayer. Hoy día es domingo y estamos continuando con la vigilia. El tema es Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y estamos llevando esta palabra que está ministrando a cada uno primeramente nos ha ministrado a nosotros, porque cada uno de los que están hablando pues tienen una preparación, tienen un tiempo que han sacado de su valioso tiempo para poder traer la palabra. Y bueno, yo he estado escuchando casi todos los testimonios, los primeros testimonios y un poquito de los testimonios de la hermana Isabel. También me desperté en ese momento porque estaba un poco enferma, pero ya estoy bien. Pero seguimos aquí hablando y trayendo la palabra y sabemos que Él es nuestra fortaleza en nuestra debilidad. Él nos da la fuerza, Él nos ayuda y Él nos levanta y Él sopla en cada uno de nosotros. Tal vez nos podemos sentir débiles, pero Él es nuestra fortaleza cada día y estamos bendecidos y estamos agradecidos porque Él nos sigue dando un nuevo soplo de vida. Y ese es el primer milagro que recibimos cada mañana, que es la vida, que es respirar, porque mientras estamos vivos hay esperanza. Amén. Vamos a, no sé si alguien tiene alguna ofrenda de alabanza. Vamos a proceder con 2 alabanzas. No sé quién está lista. Hermanas, las que están aquí arriba, adelante con la alabanza. Hermano Edward, adelante. Amén, amén. Bendiciones, pastora, hermanos, hermanas que se encuentran aquí acompañándonos en esta poderosa vigilia. Que estoy mirando en 2 teléfonos porque estoy grabando al mismo tiempo, pero si me ven viendo acá es que estoy viendo acá. Santo, o es que se frizó. Amén, amén, gloria a Dios. Bienvenidos a esta vigilia. Pues como tema tenemos acá arriba: Dios está en este lugar y yo no lo sabía, de Génesis 28, 15 al 21, y vamos a leer la palabra. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Jacob se despertó de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo temor y dijo: este lugar es temeroso. Esta tiene que ser la casa de Elohim. Esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que tenía debajo de la cabeza, la puso como piedra de señal, derramó aceite de oliva sobre ella y llamó al lugar Bethel, en la casa de Elohim. Pero el pueblo se había llamado originalmente Luz. Jacob hizo este voto: si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que yo estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Yahweh será mi Elohim. Amén, gloria a Dios. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial, porque entendemos que el título, el tema de la vigilia pues es poderoso, y sé que todos los testimonios que han dado los hermanos están muy bonitos, porque hemos entendido que Él ha estado siempre con nosotros. Nosotros hemos sido los que no nos hemos dado cuenta y Él ha estado siempre con nosotros. Y cuando estaba revisando y haciendo de recibir el discernimiento de la palabra, pude ver muchas cosas, pasaron muchas cosas por mi mente sobre mi vida. Y así como habló desde el principio la hermana Patti, desde pequeñita, así como habló la hermana Mauri,
el hermano Demetrio, la hermana Lupita, la hermana Amparo, la hermana Isabel, el hermano Edward. Vemos que Dios está ahí, siempre ha estado ahí. Amén. Esta palabra me gusta muchísimo porque estudiamos siempre en la parasha cada año y Jacob pues es en ese tiempo pues era un usurpador porque estaba huyendo de su hermano. Y cuando vemos y entendemos esa parte decimos, como que se estaba huyendo de algo malo que había hecho eso, y Dios se le presentó de una manera sobrenatural. Y me doy cuenta ahí en ese pedacito que no necesita que se manifieste de una manera poderosa o majestuosa. Dios está ahí, en medio del desierto, en medio de la soledad, en medio de esa persecución, en medio de ese correteo, en medio de ese susto, en medio de ese trauma. Dios está ahí. Amén. En Génesis 28:16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuánto terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Santo. Jacob había engañado a su hermano Esaú y huía por temor por su vida, porque le estaba persiguiendo para matarle. Estaba solo, cansado, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de, así como dijo un poquito la hermana Patti que le estaba escuchando, estaba en el desierto, no tenía nada, creo que no tenía nada de ni una cama, nada cómodo para viajar, porque salió en apuro. Y ahí nos podemos dar cuenta que él cuando estaba durmiendo, estaba sobre una roca, y era algo duro. Ahí en ese lugar donde él se durmió, donde parecía que no tenía salida y que estaba solo y que se sentía desprotegido, que se sentía abatido, que se sentía mal, tuvo esa manifestación maravillosa. Y lo que veo aquí es algo profundo en nuestras vidas, porque algunas veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros. Y yo creo que cada uno de ustedes, antes de que conocieran a nuestro amado Dios Todopoderoso, tenían esa pregunta y decían, Dios no estaba. ¿Dónde estabas cuando pasó eso? Y en mí me salía esas palabras porque decía, ¿dónde estabas cuando me pasó eso? ¿Dónde estabas cuando hice todas esas cosas y no me detuviste? ¿Dónde estabas? Y aunque estemos en pecado, veo aquí en Jacob, él no estaba santo, él no estaba como que, está bien espiritualmente, él estaba huyendo, él había hecho algo malo físicamente en toda la familia y había una persecución sobre su vida. Y ahí, en medio de eso terrible y de ese miedo y de todo eso, se manifiesta nuestro amado Dios. Y podemos entender porque Yahweh le dice y le habla. Y confirma el pacto que hizo con Abraham, Isaac y ahí en Jacob. Lo cumple. Y es algo poderoso porque nosotros venimos de ahí y somos el pueblo de Israel. Pertenecemos al pueblo de Israel. Y me sorprende porque cuando Jacob despierta, se despierta asustado. Santo. Cuando yo leí ese poquito que dice que se despierta asustado, es cuando tú tienes un sueño tan profundo, tan revelador, con una visión, con algo profético, con algo que el Señor te habla y te estremece todo y que hasta te da miedo, pero ese no era un miedo de que tienes miedo y que ya no quieres que nunca más tener, no, es un miedo de un respeto, de un miedo. ¿Quién sabía que Él era el Dios verdadero, el Dios fiel y que tenía que presentarse, tenía que manifestarse porque había una promesa ahí?
Hay una promesa en ese linaje, en esa generación, porque lo que iba a venir era mucho más grande de lo que él pensaba. Y todas las promesas de Abraham, Isaac, estaban a continuación en Jacob y tenía que ser confirmado por nuestro amado Dios. Porque él había hecho todo eso dirigido por su mamá y por las cosas que él veía y todo eso había hecho. Pero necesitaba ese encuentro. Ahí en ese lugar, ahí en ese desierto, ahí donde que no había nada y solo había una piedra y no había ni una cama, no estaba cómodo. Tenía que haber ese encuentro y ese pacto. Y nos habla aquí, a mí me habló muchísimo en esta parte porque tenemos que entender que va a haber un tiempo donde tú vas a tener un encuentro y un impacto profundo con nuestro amado Dios Todopoderoso y te va a hacer entender que tú eres llamado, que tú eres elegido y que no importa lo que hayas hecho, tiene que haber esa reverencia y ese amor y reconocer que hay un Dios Todopoderoso que te está llamando. Amén. Ahí decía, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. En ese momento hay un antes y un después en su vida de Jacob, porque él era engañador y el fugitivo, el solitario que se encontraba con Yahweh, con Dios Todopoderoso. A partir de ese día ya no era él el mismo, porque cuando Dios se manifiesta de una manera importante en tu vida, tú ya no eres igual. Tu visión ya no tiene que ser igual. Así como veías en el mundo, ya no viene a ser igual porque Dios te habla a tu vida y te dice, tú no eres como los demás, tú eres elegida, tú eres separada. Y viniste aquí por un propósito muy importante y eres algo valioso. Amén. Y tú, hermano, hermana, ¿cuántas veces has sentido que Dios no está contigo? Santo. Esta es una pregunta para cada uno de ustedes. Y tú, hermano, hermana, ¿cuántas veces has sentido que Dios no ha estado contigo? Yo soy una de ellas porque antes yo no sentía que Dios estaba conmigo. Y muchas veces dudaba, muchas veces me sentía sola, me sentía desprotegida, me sentía abandonada. ¿Cuántas veces te has acostado con la cabeza llena de preocupaciones sin darte cuenta de que Dios estaba allí mismo y cuidándote y obrando en silencio? Santo. Dios está presente aunque no lo sintamos. Dios está presente aunque no lo sientas. Y en esta enseñanza entendí eso porque estamos esperando que haya una manifestación dentro de tu cuerpo, una llama, un fuego, un escalofrío o algo caliente, porque lo he sentido. Pero aquí me enseñó de una manera diferente. Y en la propia palabra, porque él no estaba sintiendo nada de eso, él estaba sintiendo todo lo contrario. Él estaba sintiendo miedo, él se sentía perseguido, él se sentía con terror, que si es que le encuentran porque lo van a matar. No sentía la presencia de Dios. Jacob, cuando se acostó ahí lleno de preocupaciones en su mente, no estaba como en una parte cuando nosotros vamos a buscar la presencia de Dios y decimos, sí, la presencia de Dios. Estaba muy preocupado. Y en medio de esa preocupación, en medio de esa aflicción, en medio del silencio de esa noche, Dios le habla. Santo. Jacob pensaba que estaba solo, pero Dios estaba ahí. Y a ti te dice igual, si tú piensas que tú estás solo o tú estás sola, Dios está ahí. Y es la palabra, la que está hablando ahorita es la palabra. Dios no llegó cuando él ya estaba durmiendo y estaba soñando, no. Ya estaba antes que él durmiera, antes que le diera ese sueño tan maravilloso. Ya estaba ahí y no lo sabía.
En Salmo 139, 7, 8 dice, se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Santo. Nadie puede huir de la presencia de nuestro amado Dios. Nadie. Toda la creación no puede huir de la presencia de Dios. Tenemos un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios donde que está todo, que Él mira, Él te está observando, Él está mirando. Tal vez tú te escondes de la gente, tal vez tú te escondes de muchas circunstancias y de muchas cosas y te guardas en tu cuarto o en tu casa, pero Dios está ahí. Dios te está mirando. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. No podemos huir de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y más aún cuando tú te encuentras en una dificultad, más aún cuando te encuentres en un problema, más aún cuando tú estés enferma, más aún cuando estés en circunstancias terribles, en persecución, más aún donde que tú piensas que ya se acabó todo y que ya llega a tu final, Dios está ahí y sigue estando ahí. Amén, amén. Voy a dar un ejemplo bíblico de Moisés. En Éxodo 3, de 2 al 5, voy a leer un poquito, amén, de la palabra. Y la palabra es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Moisés creía que su vida había terminado y cuidaba ovejas en el desierto, pero allí Dios se le apareció. En el desierto, lugar desolado, se volvió un lugar de encuentro. Amén, aleluya. Yo pienso que Moisés pensaba que iba a ser pastor de ovejas por siempre, porque Moisés también vino huyendo porque había matado a un hombre. Y también se metió por el desierto 40 años pastando ovejitas. Ahí en esos montes donde no había nada, solo habían ovejitas y habían animales. Había césped para que pudiera cuidar a las ovejitas. Ahí no había nada. Y ahí dice que en una zarza, o sea, en un árbol pequeñito, vio una manifestación tan poderosa. Santo. Lo que he aprendido en todas las lecturas que he estado leyendo de la palabra, donde hay un corazón rendido y donde hay un propósito, y aunque tú no lo estés buscando, Dios te encuentra ahí en el desierto. Dios te encuentra ahí donde que parece que no hay nada, donde que todo está oscuro, donde que tú piensas que vas a seguir tu vida ordinaria. Ahí te encuentra Dios y hace algo maravilloso contigo y te llama por tu nombre, porque ya Moisés le estaba llamando. No, Moisés lo buscó, Yahweh le encontró porque él sabía que iba a estar ahí. Santo. A nosotros nos dice algo así. Tal vez nosotros pensamos que podemos encontrarle a nuestro amado Dios Todopoderoso en un retiro o en la iglesia o en, ¿cómo se dice? En esa parte donde van de campo y que van a ayunar y que todo eso. No. Aquí me doy cuenta, tanto en Jacob como en Moisés, ellos no le estaban buscando. Los dos estaban en una vida como Jacob estaba huyendo y Moisés estaba huyendo también de todas las cosas que le pasó ahí en Egipto, y estaba viviendo una vida que pensaba que ahí ya era su final, que ahí se iba a quedar con todas las ovejas hasta que llegue su final y se vaya. Ahí nos habla a cada uno de nosotros. En lo ordinario, en lo que no hay nada, en la simpleza, donde hay luces, cámara y acción, como dicen, que hay algo maravilloso y una manifestación. En algo simple se manifiesta. En una piedra,
en un desierto donde no hay nada, ahí en el monte, ahí en una zarza, donde nadie se iba a imaginar que iba a estar ahí esperándote, y que pensabas que estabas solo, y que pensabas que ya no iba más tu vida, y que ya no vas a avanzar más, y que hasta ahí era. Santo, no podemos huir de la presencia de Dios. Y ahora he entendido, no podemos huir de la presencia de Dios. Cuando eres alguien llamado, alguien elegido, como sea va a llegar esa palabra a tu vida, como sea va a llegar ese ángel hablándote que te ama y que te está buscando. Me he dado cuenta que algunas veces pensamos que nosotros le buscamos y pensamos que nosotros la encontramos, y eso no es cierto. Él siempre ha estado, y Él siempre estará, y Él siempre te buscará, y Él siempre te hablará, sino que nosotros no escuchamos y no hemos aprendido a escuchar y a ver la gloria de Dios manifestarse en tantas cosas tan simples que ni siquiera imaginaste. Y a mí me ministró mucho. Los testimonios que voy a dar no son algo grandes, así como yo les he dado de que el Señor se manifestó en mi matrimonio, en mi familia, con mis padres, con mi hijo, haciendo un milagro creativo, sobrenatural. Los testimonios que me trajo a mi mente son tan simples, y que pensaba que yo estaba sola, y que yo pensaba que Él no estaba ahí, porque yo pensaba que yo estaba sola. Físicamente me mostraba que estaba sola, pero Él estaba ahí, porque no hay una coincidencia, no hay una suerte. Es Él el que nos está salvando, el que nos está guardando desde que estamos aquí en la tierra. Antes de que viniéramos aquí, dice, Él ya nos conoció y nos apartó para un llamado, un propósito y un destino profético aquí. Entonces, desde el vientre, desde la oscuridad, dice, donde Él estaba entretejiendo mis huesos, Él me estaba ya observando, y Él estaba conmigo y con cada uno de nosotros, porque somos un diseño perfecto en las manos de nuestro amado Dios Todopoderoso. Amén. A veces no sentimos a Dios porque miramos más el problema que su presencia. Y eso a mí me pasaba. No pienso que a nadie más le pasaba. A mí me pasaba. Antes veía más el problema más grande que la presencia de Dios, o que la manifestación de Dios, o que la mano de Dios obrando en mi vida, obrando en esa situación. Dios no depende de nuestros sentimientos. Él siempre está con cada uno de nosotros, sino que nosotros no notamos que Él está ahí y que Él siempre ha estado. Dios está ahí en la enfermedad, en la pérdida, en la lucha, y cuando menos esperas, te hablará en medio de la noche, como Jacob. Amén. La presencia de Dios convierte lo común en santo. Lo he podido ver ahí, en Jacob, porque era algo común. Él se podía haber acostado en cualquier lugar y él hubiera tenido esa misma revelación, pero en ese lugar se acostó y él no sabía nada. Y ahí fue ungido, fue consagrado ese lugar. Y hasta hoy es conocido, se llama Betel. Y era algo común, algo sencillo, algo que ni siquiera te ibas a imaginar. Ese lugar fue consagrado y santo. Amén, aleluya. Porque Jacob despierta diciendo, cuán terrible es este lugar, ¿no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo? Antes de dormir, ese sitio era solo un desierto, hermanos, con piedras y polvo, pero después de la manifestación de Dios se convirtió en un santuario.
La presencia de Dios santifica lo ordinario. Santo. Voy a dar otro ejemplo bíblico. En el monte Sinaí, que está en Éxodo 19, 18, 20, y dice la palabra: cuando Dios descendió sobre el monte, tembló, se llenó de humo y resplendor. Era una montaña común, pero con la presencia divina se volvió sagrada. Santo. Vamos a ir a otro. En el tabernáculo, en Éxodo 40, 34, 35, y dice la palabra: cuando la gloria de Yahweh llenó el lugar, Moisés no pudo entrar. La gloria hizo del tabernáculo una casa viva de Dios. Amén, gloria a Dios. Donde está Dios, todo cambia. Cuando te das cuenta que estaba ahí, todo va a cambiar. Nada va a quedar igual. ¿Sabes? Tu casa puede ser la casa de Dios y la puerta del cielo. Si allí oras, si allí adoras, si ahí llamas la presencia de Dios, ahí va a ser un Betel. Tu corazón puede ser la puerta del cielo si allí habita nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Dios no busca templos de piedra, sino vidas donde Él pueda morar. Recuerden que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y no por nada está diciendo la palabra que somos el templo del Espíritu Santo, sino porque nosotros somos ese templo que quiere morar la presencia de nuestro amado Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo. Dios no está buscando templos. Dios está buscando un corazón dispuesto, un corazón apasionado, un corazón que ore, un corazón que lea la palabra, un corazón que le adore y le exalte su santo nombre, porque ahí se va a manifestar, en ese lugar, en ese rinconcito, como estaba hablando el hermano Mauri, ahí dobladito la rodilla, al filo de su cama, era un Betel. Era donde que subía a los ángeles llevando esa oración y llevando esa alabanza como aroma fragante ante el trono de la gracia de nuestro Padre, y bajando la respuesta, dándole una casa física para que Él pueda asistir a una congregación. Y asimismo, en cada lugar donde tú te encuentras, si tú lo consagras, si tú dices: aquí voy a buscar la presencia, aquí voy a doblar rodilla, aquí voy a adorar y orar y alabar y exaltar el nombre de mi amado Padre Celestial, se convierte en algo consagrado, separado para Dios. Amén. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Santo. Así que donde tú vas tus pies llevando, tú vas a llevar la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo va a fluir allí, en esa casa que eres tú, Porque Él solo necesita una casa que esté dispuesta, una casa que reconozca que Él es el Dios verdadero. Jacob sintió temor reverente, no era miedo humano. Era asombrado de la grandeza divina. Él no tuvo miedo, de un miedo que tú tienes miedo que ya no quieres nada más. No, es un miedo diferente, es un miedo de reverencia. Es un miedo de respeto. Cuando dijo: cuán terrible es ese lugar, era un miedo de respeto, diciendo que wow. Es cuando tú tienes un sueño tan profundo, que tienes encuentros sobrenaturales con Dios. Y creo que cada uno de nosotros en este tiempo hemos tenido sueños muy bonitos, celestiales, y que te has quedado maravillado y has dicho: puedo sentir la presencia de Dios, me levanto con gozo, me levanto con alegría,
porque soñé juntamente con él. Él me hablaba y él me decía, una voz me hablaba y me decía en el sueño que haga esto y que haga este otro. Y tú te levantas alegre, sorprendida, porque algo maravilloso pasó en ese sueño. Imagínate, Jacob estaba sintiendo eso, algo maravilloso y algo sorprendente, porque él nunca había tenido una experiencia de esa magnitud, pero la tuvo. Amén. Voy a dar un ejemplo más bíblico que está en Isaías 6, del 1 al 5. Dice, vi a Yahweh en su trono y exclamó, ay de mí, soy hombre inmundo. En la presencia de Dios, el orgullo muere y nace la humildad. Santo. Este versículo, y cuando yo lo leí dije, santo. Cuando tuvo esa experiencia y esa visión que le habló Yahweh a Isaías, y él vio, dice que le vio en su trono. Y no solamente vio muchas cosas, vio a los ángeles, no voy a leer todo el capítulo, solo voy a dar un poquito de la versión para no quedarme ahí, pero es en Isaías 6, 1, 5, donde se habla de esa palabra poderosa, de ese encuentro maravilloso, de esa visión maravillosa, de ese sueño de Isaías, donde él se sentía inmundo. Miren que es un profeta, un profeta mayor, en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios se te va toda la arrogancia, en la presencia de Dios se te va todo el orgullo, se te va todo. Porque la presencia de Dios cambia y quita todo lo que estorba, todo lo que no te permite ver la grandeza de Él. Tú la puedes ver cuando llegas a la presencia de Dios. Y solamente el único que quita toda venda, toda ceguedad, toda escama, es nuestro amado Dios. En Lucas 5:8 se habla de Pedro. Después de la pesca milagrosa cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Jesús, porque soy hombre pecador. La revelación del Mesías le mostró su condición. Santo. Cuando nuestro amado Mesías y ve el que es el Hijo de Dios, tiene que haber una reverencia, tiene que haber una humildad y puedes ver el pecado. La presencia de Dios no solamente te muestra lo grandioso y lo maravilloso y lo sobrenatural que es nuestro Padre Celestial, sino te muestra tu pecado. Te muestra tu pecado. Y te hace ver realmente cómo tú estás y cómo te encuentras espiritualmente. Y Pedro cuando dijo eso, se sintió así, no sé si ustedes alguna vez se han sentido así como que desnudos. Yo una vez me sentí así. Pero era porque había pecado. Y el único que te puede mostrar es solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, a sus hijos. Y no muestra para avergonzarte, muestra para ayudarte, para limpiarte, para sacarte de esa enfermedad o de ese problema, de ese desierto, de ese proceso, para que tú avances y para que tú te conviertas en el Hijo de Dios que ha sido llamado en este tiempo. Nada pasa por casualidad, nada es una coincidencia, nada es como dicen, es una suerte. No existe para nosotros, no existe esa suerte, porque la suerte es del mundo y eso es algo del mundo. Para nosotros existe la bendición, existe que Dios estaba ahí y yo no lo sabía y Él me salvó. Cuando yo iba caminando, cuando yo tenía creo que 12 o 13 años, estaba cruzando una calle que era peligrosa y que pasaban los carros así. Y me acuerdo que me quedé parada así, porque yo iba a pasar y pasó un carro y pasó por mi dedito en la llanta del carro así, porque yo me hice para atrás. Pero no me morí. Entonces dije, eso fue una suerte porque me impulsé un poquito para atrás. Y si me hubiera puesto más adelante me hubiera llevado, pero solamente el que fue rozando fue mi pie. Y dije, era una suerte que no me pasó nada. Y eso es una mentira. Porque sé ahora que había ángeles sosteniéndome y haciéndome para atrás.
para salvarme de una muerte prematura y para que yo no me muriera. Él estaba ahí y yo pensaba que era suerte. Santo. Cuando reconocemos la presencia de Dios, no puede seguir igual. No puede seguir igual. Y yo he orado muchas veces, creo que juntamente con todos mis hermanos oramos para que cada uno de nosotros y cada uno de las almas que tengan esa experiencia sobrenatural, porque cuando tengan esa experiencia sobrenatural no van a dejar nunca a nuestro amado Dios y van a entender que Él siempre ha estado y que siempre está ahí obrando, que Él siempre está ahí salvando, que Él siempre está ahí ayudándonos y que no es casualidad y que no es coincidencia, sino que Él está ahí. Y en la propia palabra dice, Él manda a sus ángeles para que te salven. Él manda a sus ángeles para que tú seas salvo de algo chiquitito, de algo simple que pensás, ay, no, es que yo ya me salvo. Siempre, todos los días yo me salvo. Yo paso por ahí, no importa, yo paso por ahí. Y estoy hablando cuando yo era inconversa, que yo no sabía nada y que decía, yo paso por ahí, no me pasa nada. No pasa nada por ahí, pues no te va a pasar nada porque el que ha mandado esos ángeles para que te cuides, nuestro Padre Celestial, el que siempre ha estado cuidando para que tú no te mueras, ha sido Él. Y cuando tú te llegas a enterar, dices, santo, aleluya, yo ahí queriéndome matar y Él salvándome cada rato. Qué amor tan grande, qué amor maravilloso de nuestro Padre Celestial que nos da a cada uno de nosotros y que no podemos entender la grandeza que desde el principio Él estaba con nosotros. Y que puedo ver muchas cosas cuando era pequeña y que digo, era una suerte. No era suerte, hermanos. Esos detalles tan simples, Dios estaba ahí. Esas cosas tan simples que dices, ay, gracias a Dios que no tomé eso porque era malo para mí, o gracias a esto que yo no hice de esto, gracias porque me salvaste, o gracias porque esto que se no. La gloria y la honra siempre va a ser para Él porque Él ha sido y Él será y estará siempre contigo, salvándote. Eres como un bebé. Son como los bebés cuando recién están empezando a gatear y a caminar. Es como que se quieren matar. Cada rato se van al filo de la cama, se dan la vuelta o están a punto de caerse en algo que está peligroso y nosotros estamos ahí, ay, cuidando que no se caiga, ay, cuidando que no se lastime. Y algunas veces se cae y lloran y nosotros estamos así. Y así somos nosotros, que vamos donde que hay peligro. Y creo que yo soy una de esas bebés que algunas veces he ido a cosas donde que sí me puede pasar algo fuerte y yo me voy. No tengo miedo, pero yo me voy. Y ha sido Él quien me ha salvado. Ha sido Él quien ha puesto su mano poderosa para que no sucediera una tragedia tan fuerte. Amén. La reverencia te lleva al arrepentimiento, hermanos. Y el arrepentimiento te acerca más a Él. No vengas a la iglesia o no vengas a las vigilias solo por costumbre. Ven con respeto, con un corazón dispuesto. A cada reunión o a cada servicio o a cada live que se vaya a abrir llevando la palabra, porque puede ser una puerta del cielo. Si vienes con fe y reverencia, la manifestación de la gloria de Dios se puede manifestar en tu vida. Y solamente eres tú. Tu confianza, tu fe. Porque donde hay dos o más, dice la palabra, y estaban repitiendo esa palabra que se me quedó. Donde hay dos o más, está ahí nuestro amado Dios Todopoderoso. Pero con Jacob, él estaba solo y estaba también ahí. Santo. Es algo fuerte, es algo fuerte. Yo sé que Dios está aquí, pero también Dios está en esas circunstancias tan fuertes que tú piensas que no hay nadie. Aleluya. O sea, no hay así como nos decía en el versículo de Salmo 139, no hay cómo escaparte. De la presencia de Dios, no hay cómo que te escapes. Si estás en este live o estás en tu casa y apagas el live, Dios está ahí. Dios está empujándote
Dios está diciendo, ve a la iglesia. Dios te está diciendo, escucha la palabra, escudriña, lee, alaba, acércate a mí. Amén, aleluya. El Cordero, el Hijo de Dios, entendí que es la escalera y la puerta al cielo. Amén, aleluya. Lo voy a repetir. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, es la escalera y la puerta del cielo. Porque sin Él nadie puede llegar al trono de la gracia de nuestro Padre. Él es la escalera, Él es el puente, Él es la puerta, Él es el camino para que esa escalera que llegue al cielo pueda llegar esa oración y pueda llegar esa petición y pueda bajar esos milagros, la presencia, la gloria, la unción, la manifestación de nuestro Padre Celestial, solamente a través de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. La escalera que vio Jacob en ese tiempo es nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. En Juan 1:51, ay santo, déjenme ver que me salió un rompecabezas. En Juan 1:51 dice la palabra de nuestro amado Dios: de aquí en adelante veráis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén, gloria a Dios. Y aquí vemos la revelación que le dio a Jacob se cumple. En Juan 1:51 te da el entendimiento y el impacto poderoso a través de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Y te dice clarito: de aquí en adelante veráis en el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, solamente por medio de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Amén. Jesús es la escalera viva. Por el cielo está abierto el cielo está abierto para los pecadores. Pueden acercarse a Dios. Amén, aleluya. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Por medio de nuestro amado Yahshua Mashiach, Jesús de Nazaret. Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Mesías, la puerta del cielo. No necesitas escalar por tus fuerzas, hermano. Solo debes venir a Jesús con fe. Él hace lo posible. La comunión con el Padre. Así como Jacob fue caminando a Betel, el Mesías quiere caminar hoy en el lugar donde estás, ahí, para que tú puedas recibir esa manifestación maravillosa. Cuando reconocemos su presencia, todo cambia. Después de ese encuentro maravilloso que tuvo Jacob ahí, dice que levantó la piedra y la ungió con aceite y llamó el lugar Betel, que significa casa de Dios. A partir de ese momento, su vida tomó un nuevo rumbo. El mismo hombre que huía ahora caminaba con promesa y propósito en su vida. Amén. Aleluya. En Génesis 28, del 20 al 22, dice: Jacob hizo voto diciendo: de todo lo que me dieras el diezmo apartaré para ti. Cuando reconozcas la presencia de Dios, su actitud cambió. De fugitivo, adorador, de engañador a servidor. Santo. Un cambio poderoso. Cuando reconocemos que Dios está con nosotros, tus miedos se vuelven fe
Amén, hermanos. Cuando reconocemos que Dios está contigo, tus miedos se vuelven fe, tu desierto se vuelven altares, tu ida se vuelve camino de propósito para tu vida. Amén, aleluya. Voy a repetir. Cuando reconoces que Dios está contigo, tus miedos se vuelven fe, tus desiertos se vuelven un altar, tu ida se vuelve un camino de propósito para tu vida. Jacob descubrió algo que tú también puedes descubrir hoy. Dios está aquí, aunque tú no lo veas con tus ojos. En esta atmósfera virtual que estamos cada uno de nosotros conectados por medio de este live, te digo, aunque no lo veas, Dios está aquí. Él no está solo en templos, está con nosotros ahí en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la lucha, en medio de la espera, en medio de la confusión, en medio del desorden, en medio de la oscuridad. Él está ahí. Dios nunca te ha dejado. Él está obrando. Él lo hizo en aquella noche con Jacob. Y también Él lo hará en tu vida. Amén, aleluya. En Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Y esa palabra es para ti. Si tú te has sentido abandonada, si tú te has sentido solo, si tú te has sentido que no está nadie contigo, o físicamente te has sentido que no están ni tus padres, no está nadie, Dios te dice en esta mañana: no te desampararé, ni te dejaré, hijo, hija, no te dejaré, no te desampararé. Tu padre y tu madre te pueden dejar, pero yo no te voy a dejar. Gracias le damos a nuestro amado Dios Todopoderoso, porque Él es fiel y Él es justo y Él es santo. Y a pesar de todas las cosas, Él sigue hablándonos. Él sigue hablándonos a cada uno de nosotros. Y nos sigue hablando. A mí me sigue hablando constantemente. Y aunque sepa la misma versículo y se repita, a mí me sigue hablando de una manera sobrenatural. Porque la palabra es viva, hermanos. La palabra no se queda ahí, la palabra refresca. Y aunque tú hayas escuchado esta historia muchas veces, la palabra te refresca. Refresca tu alma, refresca tu espíritu, refresca tu fe y te da fortaleza, te anima para que tú puedas seguir adelante. En esta mañana voy a hacer una invitación, porque no quiero que se demore mucho, y vamos a entrar a alabanzas para que se alisten las hermanas, y si no se alistan, amén, vamos a adorar un poquito y después vamos a continuar. Voy a hacerte una invitación a cada uno de hermanos que no han hecho esa oración de fe. Les invitamos para que puedan hacer esa oración de fe. Si usted está dispuesto a hacer esa oración de fe, puede mandar solicitud para poder hacer esa oración de fe. Dios le está llamando, Dios ha estado con usted desde el principio, y que tal vez toda esa oscuridad, esa enfermedad, ese desierto, esa tormenta, esa preocupación, esos problemas, no le ha permitido ver a Dios que está trabajando en silencio en su vida. Y hoy le está llamando, y hoy le está diciendo: abre los ojos, yo he estado siempre contigo. No ha sido una suerte, no ha sido una casualidad, no ha sido porque tú tienes suerte en eso, no. Es porque Dios ha estado ahí siempre contigo, salvándote, protegiéndote. Amén. En Juan 14:6 dice: Yahshua, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. En Hechos 4:12 dice: no hay salvación en ningún otro lado, hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podemos ser salvos.
En Juan 3:16 dice la palabra, porque Yahweh amó, o sea, Dios amó todo al mundo, que dio a su único e incomparable Hijo para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna, en lugar de ser completamente destruidos. Amén, hermanos. Esta es una invitación. Y si le ha ministrado esta palabra a su vida, le invitamos para que pueda subir. Voy a hacer una oración para poder cerrar la palabra, porque esta palabra a mí me ministró primeramente y me habló muchísimo. Y en esta sección no voy a dar de mis testimonios, vamos a dar en la siguiente. Y no voy a hacerle tanto tiempo porque después se demora en bajar. Voy a hacer una oración pequeñita, pero si usted está ahí, acompáñeme con la oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu bella palabra, porque tú estás hablando a tus hijos, Padre, porque tu presencia, Padre Santo, está aquí, Padre. Gracias te damos porque algunas veces ni te sentimos y tú estás allí. Perdónanos, Señor, porque algunas veces no sabemos, Padre, y no entendemos, Padre Santo, tu presencia, Padre, que está en lugares quietos, en lugares tranquilos, en lugares que están, Padre Santo, a solas y pensamos que tú no estás y tú estás ahí. Abre nuestros ojos espirituales para ver, para reconocer que tú eres nuestro Dios maravilloso y que tú estás en medio del desierto, en medio de la enfermedad, en medio de la tragedia, en medio de la angustia, en medio de la tormenta. Tú estás ahí. Que nuestras casas sean casa de Dios y puerta del cielo. Transforma nuestro corazón como transforma, Padre Santo, así como transformaste el corazón de Jacob. Transforma nuestro corazón. Haz de nosotros un templo vivo tuyo, de tu presencia. Mora cada día en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro templo que sea consagrado para ti. Te lo pedimos, mi amado Dios Todopoderoso, que sigas obrando, Padre, porque somos tu pueblo redimido, somos tu pueblo de Israel, somos casa tuya. Topa nuestro corazón y da esa transformación, Padre, porque solamente tú, a través de tu Espíritu Santo, podemos sentir lo maravilloso y lo grandioso que tú haces y las maravillas que tú has hecho y sigues haciendo con cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedí en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén, amén, aleluya. Hermanos, vamos a hacer una pausa.